Pedir que por favor podamos inclinar nuestro rostro, orar al Señor y meditar en la palabra de nuestro Dios. Así que ayúdame en oración para que sea nuestro Dios con su Espíritu Santo el que nos ayude. Padre soberano y Dios eterno, a ti que moras en los cielos y en todo lugar, queremos darte la gloria, Señor, y la honra por todo lo que has hecho en nosotros, porque simplemente tú eres Dios, Señor. Hoy por eso, Padre, disponemos nuestro corazón delante de ti, para que, Señor, tu palabra, Señor, permanezca en nosotros. Que recibamos esa palabra con amor, que reconozcamos tu palabra como la verdad, y Padre, que nos ayudes a no solamente a ser oidores, sino hacedores de ella misma. Pero soberano Dios, rogamos tu guía, tu dirección, Señor, con tu Espíritu Santo, para que nuestros corazones permanezcan receptivos. Y, Señor, un siervo tuyo te ruega, Padre, que uses mis labios, Señor, que pongas palabras, Señor, tuya en cada momento que yo comparta, Señor, sea palabra solamente tuya la que salgan de mis labios, y que primeramente, Padre, podamos dar testimonio, Señor, como hijos tuyos, a través de ser sensibles a tu voz, Padre eterno. Por favor, Padre, ponemos este tiempo en tus manos y rogamos que sea de esa manera, con tu guía, dirección, con tu Espíritu Divino. Te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues para comenzar, antes, hermanos, quisiera preguntar cómo les está yendo de frío. Bueno, yo sé que a lo mejor ustedes ya están muy acostumbrados a frío de Xonacatlán, ¿verdad? O todavía no, ya todos los que son de aquí, ¿cómo les está yendo con el frío, hermanos? ¿Ya se cobijaron? Todavía no. ¿Sí o no, hermanas? ¿Sí? A ver, hermanas, poquito dice mi hermana, ¿quién dijo poquito? Mi hermana Isabel, ¿verdad? Por allá. Apenas empieza, eso que apenas empieza, a ver, ya sé, yo estoy todavía como que queriendo. Todavía no se siente. Todavía no, ¿verdad? Bueno, pero cuando llegue el frío, ¿qué desea usted hacer? Estaba recordando hace unos días que hubo un hermano por ahí, quién sabe si lo conozcan o no, pero me hospedaba, si lo conocen, hermano Pavel, ¿no? Nos hospedaba en una parte de arriba, y la cama que ellos nos prestaban tenía su cobija de esas de, ¿cómo le llaman, hermana? De lana, de peluchito, ¿verdad? Híjole, esos son pero bien abrigados. Ahí sí nos cobijamos, y ahí sí hasta pasamos en diciembre los buenos fríos, ¿verdad? Y hermanos, ¿por qué digo esto? Mire, el tema de esta mañana se llama perspectiva de vida. Quiero que me apoye en buscar Proverbios 3, versículo 6, por favor. Hemos leído ya ahorita lo que es Hebreos, pero quiero comenzar con esto. Proverbios capítulo 3, versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Fíjese bien lo que dice. Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Una vez más. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La otra versión, que es la NTV, comienza diciendo: busca su voluntad. ¿De quién estamos hablando? De Dios. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Ahora, perspectiva de vida, hermanos. Pregunto, ¿usted se siente cobijado por su fe? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Dónde está puesta su fe? Seguros. Hoy oramos y estuvimos manifestando muchas necesidades. Bueno, en el versículo 7 dice así en la NTV: no te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio teme al Señor y aléjate del mal. Eso es lo que dice la NTV. Hermanos, si nos sentimos cobijados por nuestra fe, ¿por qué nos preocupamos? Porque usted y yo nos seguimos preocupando, ¿sí o no? ¿Sí? De hecho, nos pasó algo apenas el día viernes, ¿verdad? ¿Quién vino el día viernes? Hermana Jessie, hermana Isabel, yo vine también, y Evelyn. Nos agarró una granizada, o al menos así se escuchaba aquí, yo no me moví, ¿verdad?
pero llovió demasiado fuerte. El día viernes como a las 6:30, 6:15, por ahí así llovió fuerte. Se escuchaba fuertísimo la lluvia. Y dijimos, híjole, ahí viene otro huracán y ahora viene para acá, ¿verdad? Y nos preocupamos. Yo les decía a mis hermanos, a veces tenemos que recordar lo que veíamos el día viernes, que a veces la lección del pueblo de Israel es una lección para nosotros hoy día, lo que él pasó. El pueblo de Israel primeramente fue esclavizado, recibió instrucciones de Dios, mandatos de Dios, decretos de Dios. Dios siguió siendo soberano y fiel con el pueblo se rebeló, siguió descuidando su comunión con el Señor, y Dios hasta el día de hoy sigue siendo soberano y fiel con el pueblo de Israel. Y dio instrucción de que su palabra fuera comunicada a la generación venidera, ¿sí? A los hijos de los hijos, y así. Y 3 cosas hablaba el Salmo 78, lo que leímos hoy. Si usted fíjese en el Salmo 78, solamente un versículo, vea por favor, versículo 7, ¿sí? Hay 3 cosas por las cuales el padre de familia, la madre o el varón, tenemos que instruir a nuestros hijos, ¿sí? Para que no se aparten de su camino. 3 cosas en la cómo tenemos que instruir a nuestros hijos. Salmo 78, versículo 7, y dice, si usted ve del versículo 1 al versículo 6, son las instrucciones que daba Dios al pueblo de Israel para que la dijeran a la generación venidera. Y el versículo 7, ¿cómo comienza diciendo, hermanos? Hasta ahí. A fin de que pongan en Dios toda su confianza, ¿sí? Primer punto, como padres, hermanos, como madres de familia, tenemos que instruir a nuestros hijos a que pongan toda su confianza en Dios, ¿sí? Número 2, ¿qué sigue diciendo el versículo siguiente? La siguiente parte de este versículo. Hasta ahí. Tenemos que instruir a nuestros hijos a que nunca se olviden de las obras maravillosas ¿de quién? De Dios, ¿sí? Y número 3, ¿cómo termina diciendo? También tenemos que instruir a nuestros hijos a que vivan una vida en obediencia a Dios, a los mandatos de Dios. Amén, hermanos. Pero muchas veces, hermanos, nos preocupamos por nuestros hijos, por su vida espiritual, y deseamos que el Señor tenga a bien el poder reencaminarles. Nos preocupamos por su vida espiritual, nos inconformamos o nos inquietamos porque los hijos no han retomado su vida espiritual. Pero no nos hemos dedicado nosotros, hermanos, a ser ejemplo. Tenemos que recordar que estas 3 cosas tienen que empezar ¿por dónde? Por nosotros, hermanos. A fin de que pongamos que, primeramente nosotros como padres y madres de familia, toda nuestra confianza ¿en quién? En Dios. A fin de que nosotros nunca nos olvidemos de las obras de Dios y que vivamos una vida en obediencia al Señor. Amén, hermanos. Cuando hablamos de la fe, hermanos, tenemos que discernir entre lo que es mi fe y lo que es verdaderamente la fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11, del 1 al 12, nos va no solamente a dar una descripción de lo que es la fe, sino también ejemplos bíblicos de hombres de fe. Por ejemplo, ¿a quién ven ahí como ejemplos bíblicos? A Abel, a Noé, a Enoc, a Abraham, incluso a Sara, ¿sí? Como ejemplos bíblicos, ¿verdad? Pero hermanos, el versículo 27 también nos va a hablar de alguien, de un hombre, Moisés, que también por fe. Pero tenemos no solamente uno, sino varios ejemplos bíblicos de lo que podemos conocer acerca de la fe. Pero ahora, otra descripción más significativa se encuentra en Efesios 2, versículo 8. Vaya, por favor, ahí nada más hágalo con su vista. Efesios 2:8 nos va a hablar ciertamente de la salvación, ¿sí? Pero nos va a dar de una manera más significativa y más explícita acerca de lo que realmente es la fe. ¿Cómo empieza el versículo 8 de Efesios 2? Por gracia que sois salvos. ¿Esto por medio de qué? De la fe. Y luego añade diciendo, ¿y esto? ¿No de qué? A ver, otra vez. Otra vez. ¿Cómo dice Efesios 2:8? Otra vez. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Otra vez. Por gracia somos salvos,
¿sí? ¿Por medio de qué? De la fe. Y después añade, ¿y esto qué? No es de vosotros. ¿Por qué? Porque es un ¿qué? Un don de Dios. Es decir, hermanos, la fe ha sido dada. ¿Por quién? Por Dios a nosotros. Nos ha dado el don de la fe. Pero tenemos que ahora, hermanos, reconocer. Eso es la fe. Verdaderamente la fe, un don de Dios. Y ahora, hermanos, si yo preguntara, le voy a tutear con todo el respeto. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es su fe, hermano y hermana? ¿Cuál es su fe? ¿O no tenemos fe? Ya no estamos con tradición, tan solo el silencio, dicen por ahí. ¿Cuál es su fe? Porque puede pasar como la palabra que cae en pedregales. Al momento la recibimos con gozo y con alegría, pero llega la persecución, llegan los problemas, la aflicción, la tristeza, ¿y qué pasa, hermanos? ¿Nos qué? Pasa, nos alejamos, somos temporales, ¿verdad? Y pasa lo mismo con la fe. Estamos bien hoy día, gracias a Dios. Está el sol, pero si viene un viento fuerte, lluvia fuerte, truenos, ¿qué comenzaremos a hacer, hermanos, honestamente y en este momento de culto? Algunos tendrán temor, algunos empezarán a salir. ¿Dónde está y cuál está siendo qué? Nuestra fe. Mis amados hermanos, habrá que analizar, porque en muchas circunstancias, hermanos, que pasamos, a veces se va a sembrar incertidumbre, se va a sembrar en algunos casos aflicción, tristeza, por lo que estemos pasando, por las circunstancias. Somos seres humanos, seres imperfectos, y no estamos exentos de pasar tristeza, aflicción, y que en nuestra vida haya incertidumbre, incluso hasta duda. Y aún, hermanos, en aquellos más espirituales o más firmes, al orar, cuando usted se ponga a orar, va a esperar una respuesta. Pero muchas veces, en aquel que pueda manifestarse como un firme en la oración, la respuesta va a sorprenderle. Y se puede terminar sintiéndose mal. Porque la respuesta puede ser diferente a lo que usted está esperando. Porque a lo mejor incluso puede ser un no de Dios. De lo que usted está deseando, Dios le puede decir, sí, se lo concedo. Pero también Dios le puede decir, no. Amén, hermanos. Y cuando tenemos esa respuesta en nosotros, nos inquietamos, nos incomodamos, y muchas veces, hermanos, ¿qué hacemos? Nos quejamos, cuestionamos a Dios. Primero, entonces, hermanos, es necesario identificar cuál está siendo nuestra fe, cuál está siendo mi fe. Fíjese la historia de Israel. Números 21, por favor, versículos del 4 al 9. Es una historia, hermanos, acerca de la serpiente de bronce. Números 21, por favor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Lo voy a leer solamente para que usted me siga con su vista. Y dice así la palabra de nuestro Dios, de los versículos 4 al versículo 9. Dice así. ¿Ya está ahí conmigo, hermano y hermana? Amén. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Subraya esa parte, por favor, versículo 4. Versículo 5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta,
Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Mis hermanos, fíjese bien, la Escritura dice que el pueblo, bueno, ya había sido esclavizado, Dios lo había libertado, estaban por el desierto caminando hacia la tierra prometida. Sin embargo, pasaron necesidad, pasaron aflicción, pasaron dificultad del pueblo, hambre y ¿qué? Y sed. Y el Señor ya les había sustentado con un maná. Pero el pueblo dice que en camino, después del monte de Oro, el camino hacia el Mar Rojo, ¿qué pasó con el pueblo? ¿Qué pasó con el pueblo? Versículo 4. ¿Qué dice? El pueblo ¿qué? Se desanimó. Y después, ¿qué hizo el pueblo de haber desanimado? ¿Qué genera ese desánimo en el pueblo? ¿Qué causa ese desánimo? Conspiración. ¿Contra quién? Contra Moisés y contra Dios mismo. Porque dicen, estaban fastidiados, hartos de ese pan tan liviano. Era el maná. ¿Alguna vez ha investigado usted de qué tamaño era el maná? ¿No? ¿Qué era el maná? Son como hojuelitas ¿De qué? Imagínense, hermano, y el hermano le dice, bueno, hoy vas a comer una hojuela de cereal. Con eso es suficiente. Así mi esposa me dice, ¿ya comiste cuando vamos a reunión de consistorio? Al final ya no vas a cenar, ¿no? Ya. Ni vas a comer más, ¿no? Yo me siento mal, todavía tenemos que llegar a cenar. El pueblo estaba desanimado y conspiró, decía, estoy harto, decía el pueblo de Israel, ¿qué? ¿De qué? De este pan tan liviano. Ellos ¿qué estaban deseando? Ellos estaban acostumbrados, sí, estaban esclavizados, pero por lo menos decían ellos, tenemos el alimento, aunque trabajamos, nos lo ganamos, dicen el pueblo de Israel, así. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Le dicen a Moisés. Para pasar ¿por qué? Por hambre y por sed. ¿Conspiraron contra quién? Contra Dios. ¿Y contra quién? Contra Moisés. ¿Pero qué hizo el pueblo? Ahí hubo la pérdida de fe. ¿Sí? ¿Pero qué hizo el pueblo después? Porque Dios les mandó una prueba. ¿Cuál era esa prueba? Una disciplina. Serpientes ardientes que les mordían. ¿Y qué pasaba? Moría mucha gente. A causa de su desánimo, a causa de qué? De su rebeldía. El pueblo al ver, ahora sí, las circunstancias difíciles, al ver que esto era real, que la muerte era real, ¿qué hace el pueblo? Reconoce que había pecado contra Dios y ¿contra quién? Contra Moisés. Y le piden a Moisés, ya lo reconocen como ese mediador, y le dicen, dile al Señor, por favor, que nos quite estas serpientes. Hemos reconocido ya que hemos pecado contra Dios y contra ti. ¿Y qué hace Moisés? Ora por el pueblo. ¿Una oración de qué? De fe. ¿Y qué hace Dios? Le da un mandato, hazte una serpiente de bronce, ¿y qué? Aquel que se ha mordido, bueno, la vas a poner un asta, le dicen a Moisés, ¿sí? En lo alto. Y entonces, dice la palabra, que aquel que mirare, que fuera mordida en la serpiente y mirare a esta asta, no iba a morir, sino que iba a ¿qué? A vivir. De manera que podemos ver cuál era entonces la fe que tenían que tener el pueblo de Israel. ¿En dónde tenían que poner su fe? Dios. ¿A través de qué? Había un medio. Tenían que mirar hacia dónde, hacia la serpiente, hacia el asta. Ahí tenían que, ¿sí? Dejar de mirar la falta de alimento, la falta de sed, sino si fueran mordidos incluso, aunque hubieran sido mordidos y miraran hacia el asta, iban a vivir. Eso es lo que decían. ¿Cuál es su fe hoy, hermano y hermana? Porque podemos ver varios aspectos de la fe y recordar. La fe histórica, la fe intelectual, la fe temporal. La fe histórica, aquel que se mantiene todavía en lo que me han inculcado mis padres, mis abuelos, tatarabuelos y más allá. Yo sigo haciendo esto porque para mí, por ahí, dicen, hace rato nos decía el taxista donde veníamos, ¿no ha visto la película? Me decía, ¿dónde? Me decía, ya soy señor, así me dice, donde dice que todos los caminos llevan a casa o llegan a casa, algo así me decía.
Yo ya le iba a compartir y le iba a decir, bueno, hay también quienes dicen que todos los caminos llegan ¿a quién? A Dios. Y no es así, hermanos, no todos los caminos llegan a Dios. Solamente hay un camino, ¿sí? Y muchas veces nosotros, hermanos, nos mantenemos de manera, en el aspecto histórico de la fe, diciendo, eso es lo que me inculcaron y yo es lo que voy a seguir ejerciendo e instruyendo lo que me inculcaron, cuando eso muchas veces no está conforme y de acuerdo a la palabra de Dios. La parte o el otro aspecto que es el intelectual. Bueno, pastor, yo sé que ustedes estuvieron en seminario y no sé, pero yo ya leí la Biblia 4 veces más, la leí 7 veces. Así que yo ya no necesito que me enseñe más. Ya sé lo suficiente. Y no es así, hermanos. Tampoco es así. O la fe temporal que hablábamos hace un rato. Aquel tenemos fe en el momento. Predicamos incluso de la fe. Y cuando llegue la prueba, empezamos ¿a qué? A dudar. Empezamos a tener sentimientos de incertidumbre. Mis amados hermanos, no estamos reconociendo que nuestra necesidad de fe es poner nuestra mirada en la fe salvadora, en Jesucristo. Hace algunos días les compartía a ustedes por el grupo acerca de una historia que compartió la Unión Femenil. La niña de los ojos azules, ¿se acuerda? ¿Sí? ¿Qué pasó con esta niña de los ojos azules? ¿Cuál era su deseo? Tenía sus papás ojos azules, toda la, menos ella tenía ojos azules. Y era su deseo. Y escuchaba que tenía que orar para que el Señor le concediera. Y cada noche oraba al Señor pidiéndole ¿qué? Porque amaneciera ¿qué? Con los ojos azules. Se levantaba al espejo y se le desanimaba porque pues, no los tenía azules. Y así creció. Cuando después, ¿recuerda qué fue de esta niña después? En la etapa adulta, ¿fue qué? Fue misionera. Y aquellos que son misioneros, porque llegó hasta la India, esta mujer, y evangelizó y compartió. Pero había persecución. ¿Y a quién perseguía en la India? A los güeros blancos y de ojos azules. Y le dijeron, qué Dios tan inteligente. ¿Por qué? Porque fue sabio al no darte unos ojos más que castaños, porque sabía que esos ojos castaños Dios los iba a usar para la obra que te iba a encomendar después. Ese es lo esencial, que a veces no entendemos, hermanos, cuando Dios dice que no. No entendemos, hermanos, el propósito de los no de Dios. Terminamos sorprendidos, hermanos. Basamos nuestras oraciones en nuestros deseos personales. Son oraciones quizás egoístas sin darnos cuenta. Personales basados en nuestras expectativas quizás. Y esperamos una respuesta a nuestra manera. Esa es nuestra perspectiva de ¿qué? De vida. Nuestra perspectiva de vida. ¿A nuestra qué? Manera. A nuestra voluntad. Pero hermanos, hemos de centrarnos, de enfocarnos en la voluntad de Dios. Hemos leído ya lo que es Romanos del capítulo 11, versículo 1 al 12. Ahora acompáñenme, por favor, una persona en Romanos 5, del 3 al 5. Romanos 5, del 3 al 5. Y otra persona, acompáñenme a Santiago 1, también del 2 al 5, por favor. Romanos 5, del 3 al 5. Y Santiago 1, del 2 al 5. Voy terminando. ¿Qué dice, hermanos? Romanos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Romanos está describiendo que nos tenemos que gloriar en las tribulaciones. ¿Sí, hermanos? Y nos da una lista de motivos porque la tribulación produce paciencia y nos da toda esa parte de los motivos. Santiago 1, del 2 al 5. ¿Quién lo tiene, hermanos? Santiago 1, del 2 al 5. ¿Alguien lo tiene? Santiago 1, del 2 al 5, por favor, hermanos. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ok, pero pidan ¿cómo? Con fe. Con fe. Mis hermanos, también nos está diciendo que nos tenemos que gozar cuando nos encontremos en diversas ¿qué? Pruebas, tribulaciones. De manera que Romanos escribe pues que nos tenemos que gloriar en medio de las tribulaciones. Santiago también dice que tenemos que tener sumo gozo en esas diversas pruebas. Pero pastor, ¿y cómo me voy a gozar en medio de la prueba de tribulación? ¿Qué es la tribulación? ¿Qué es tribulación? Es cuando uno pasa por dificultades, Dificultades. enfermedades, dolor. ¿Cómo me voy a gloriar y cómo voy a gozar, pastor? ¿Me está usted diciendo que me esté riendo, me esté gozando? Sí, hermano y hermana. ¿Por qué paso y paso pruebas y en ocasiones es la misma prueba? ¿Le ha pasado? Que constantemente usted pasa por la misma prueba. Ahora pregunto, hermanos, ¿Dios le está probando su fe? ¿Siente eso? Amén, Señor. Sí, sí. ¿Que Dios le está probando su fe? Bueno, Dios no prueba, hermanos. Dios permite las cosas, pues no prueba ni tienta a nadie. Pero permite cosas en medida de cómo respondemos nosotros, cómo reaccionamos a esas pruebas, cómo vamos ejercitando ese don que ya tenemos, pero que nos hace falta que ejercitar. ¿Sí, hermanos? ¿Y por qué pasamos por esas pruebas constantemente o por la misma prueba constantemente? ¿Mande? A lo mejor porque no hemos aprendido lo que Dios quiere aún. Bueno, aún. ¿Se acuerda cómo empezamos en Proverbios? Lo que decía la NTV. Primero reconocer a Dios en todos los otros caminos, dice, ¿no? Reina Valera, ¿sí? Y Él enderezará tus veredas, tus caminos. Y la NTV, ¿cómo dice? ¿Cómo dice la NTV? ¿Se acuerda cómo le dije? Busca su voluntad en todo lo que hagas. ¿Y qué más dice? Y Él te mostrará cuál camino tomar. Pero a veces nosotros no hemos aprendido, como dice mi hermana Isabel, más que a seguir en nuestro mismo camino de acuerdo a nuestra propia sabiduría o opinión. No hemos reconocido, hermanos. En alguna ocasión yo les compartía una enseñanza del pastor Erasmo. Hermanos, si nosotros no aprendemos en la escuela de Jesús, vamos a seguir pasando por la misma situación día con día. Va a haber momentos, hermanos, por ejemplo, hablando acerca de la obediencia. Va a haber momentos en los que Dios le ponga a usted en medio de personas que a usted, o que no les caiga a ustedes bien, o que a usted no le caigan bien. Y muchas veces lo va a hacer, hermanos, en ponerlos como autoridad ante usted, para que usted aprenda a someterse en obediencia a Dios a través de obedecer a esas autoridades. Y si usted no aprende a obedecer o a someterse a la voluntad de Dios, el Señor le va a seguir pasando por la misma escuela una y otra vez hasta que no aprenda ¿qué, hermanos? A obedecer. Por eso es que el Señor también pasa al creyente perdón, por la misma prueba, hasta que no aprendamos a ¿qué, hermanos? A someternos a su voluntad. De manera, hermanos, que tenemos no solamente que entender la necesidad de conocer de Dios, sino conocerle a Él a través de una experiencia real, a través de una experiencia viva en cada uno de nosotros. Hacerlo presente en nosotros, en nuestra situación. Mateo 8, versículo 23, nos habla acerca de cuando Jesús calmó una tempestad. Los discípulos estaban pasando una situación, Jesús estaba descansando en la barca, ¿y qué pasa, hermanos?
le dicen al Señor, Señor, despiértate, ¿no ves que estamos pereciendo? El Señor dice, ¿por qué me despierta? Hombres de poca fe. Y Él calma la tempestad. Y después el capítulo 14, del 23 al 33, nos narra la historia de Pedro, un hombre colérico, un hombre incrédulo también, y los discípulos también, ¿verdad? Y nos va a narrar cuando él, ya hemos compartido este mensaje, solamente lo resumo, Jesucristo andando ¿sobre qué? Sobre el mar. A las 3 de la mañana, después de haber despedido a la multitud, los discípulos se adelantaron, estaban ya en medio del mar de Galilea, y Jesús ya va sobre el mar. Tenía el poder para hacerlo, es el Hijo de Dios. Pero aquellos discípulos se dan cuenta de que alguien viene caminando sobre el mar y que dicen, híjole, un fantasma. Y Jesús les habla y les dice, no tengan miedo, tengan ánimo, yo soy. Y Pedro, lo primero que dice, Señor, si en verdad eres tú, permite que también yo vaya a ti sobre las aguas. Una sola palabra le dijo Jesús, ven. Y Pedro caminó sobre las aguas. Pero ¿qué pasó con Pedro? Porque después se comenzó a hundir. Le dio miedo. Se distrajo. Y por eso que comenzó a hundirse. Y en ese momento que estaba hundiéndose, tuvo temor, tuvo angustia, se desanimó, ¿sí? Y hermanos, el Señor Jesús extendió su mano para regresarlo ¿a qué? A la barca. Lo regresó a la barca y él calmó la tempestad, el Señor Jesús. ¿Qué hicieron los discípulos? Ve el versículo 33, 32 y 33. ¿Qué dice la palabra? De Mateo 14. Y con esto voy terminando, hermanos, por favor. Mateo 14, versículo 33, 32 y 33. ¿Qué dice, hermanos? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Se calmó la tempestad, le adoraron y después dijeron ¿qué? Verdaderamente ¿qué? Eres el Hijo de Dios. Estos discípulos ya habían visto que el Señor había hecho milagros, ya había calmado una tempestad, ya había alimentado a 5,000 personas. ¿Y qué más, hermanos? No habían conocido verdaderamente al Señor Jesús. Y muchas veces pasa con nosotros en las circunstancias. Tenemos una perspectiva de vida equivocada, hermanos, por eso tenemos dudas, incertidumbres, y por eso nos seguimos basando en nuestra propia opinión. Por eso, hermanos, es que a veces yo comencé diciendo si tenía frío. Comencé diciendo si su fe le cobija. Por eso muchas veces nuestra fe no nos está cobijando porque nuestra fe está mal direccionada. De manera histórica, de manera intelectual o de manera temporal. Por eso no nos sentimos abrigados por nuestra fe. Porque no la estamos direccionando ¿a qué? A donde tenemos que direccionarla. Fíjese bien los ejemplos. Leímos Hebreos del capítulo 11 del 1 al 12. Y nos narra hombres bíblicos, hombres de fe. Abel, Noé, Enoc. ¿Quién más, hermanos? Abraham y Sara. Amén, hermanos. ¿Sí está conmigo ahí en Hebreos 11 ahora? Fíjese bien, Hebreos 11. Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien la había prometido. Amén, hermanos. Y quiero que usted vea, por favor, el versículo 6. ¿Qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan. Mis amados hermanos, nuestra perspectiva de vida para poder sentirnos cobijados por la fe es direccionar nuestra fe en aquel que es el consumador de la fe, que es Jesucristo, hermanos. Miren, nuestro vivir debe evidenciar, hermanos, un real testimonio como creyentes, como hijos de Dios, hermanos. Reflejar la imagen y carácter de Cristo. Hay muchos afuera, hermanos, que están enfrentando desafíos. Situaciones más adversas que la que estamos pasando nosotros hoy día. Hay suicidios, hay trata de personas, hay maltrato, hay violencia. ¿Y el papel de usted como hijo o hija de Dios cuál es? Reflejar que a un creyente, a un hijo de Dios, que viva con agrado a Dios. Su perspectiva de vida, ¿cuál debe de ser, hermanos? Tener una vida ¿de qué? De fe y de obediencia al Señor. Transmitir con un testimonio real y vivo, a través de nuestro comportamiento, nuestra conducta, a la altura de un hombre y de una mujer de fe. ¿Cómo describiremos la altura de un hombre o mujer de fe? Acompáñenme ahora, por favor, al versículo 27 de este capítulo. Voy a leer desde el 24 al 27. Dice así, el 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de quién, de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en dónde? En el galardón. ¿Cuál era el galardón, hermanos? Fíjense bien, versículo 27. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Mis amados hermanos, aún viendo lo que no era visible, Moisés por la fe mostró una ¿qué? Convicción. 3 cosas, y con esto termino, hermanos, que usted y yo como creyentes tenemos que evidenciar. Convicción. ¿Por qué? Por la fe. ¿Qué hizo Moisés con esa convicción que hizo? Según el versículo 27. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Moisés? ¿Dejó qué? A Egipto por convicción. Es decir, ahí tomó también la decisión de dejar aquí Egipto. Y número 3, hermanos, fíjese bien qué es. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo deja Egipto? Seguimos el versículo 27. ¿Cómo lo hace, hermanos? Dice que como viendo al invisible, teniendo fe en... Pero antes de ver al invisible, ¿cómo lo hace? No temiendo que la ira de Dios, sin temor, hermanos. Ese fue un resultado de su fe. Y de esa manera, hermanos, tenemos que actuar usted y yo, para una perspectiva, para realmente sentirnos cobijados por la fe. Amén, hermanos. Primeramente, hermanos, con convicción. Usted no está viendo hoy día si va a estar sano su familiar o no. Pero por convicción usted conoce el poder sanador de ¿quién? De Dios. Y pone a su familiar o a su circunstancia en las manos y a los pies de ¿quién? De Cristo, porque sabe que Él tiene el control de todas las cosas. Esa es la convicción, amén, de que está viendo aquel invisible. ¿Quién es el invisible? Nuestro Dios. ¿Sí, hermanos? Y ahora, ¿cómo lo hace? Tiene que tomar una decisión, dejar, como Moisés dejó Egipto, dejar esa fe histórica, temporal, intelectual, dejar la influencia externa y centrar en sus oraciones de fe hacia Dios nada más. Y entonces, hermanos, haciendo esto habrá un resultado que usted no tendrá más adelante, de aquí en adelante no tendrá temor de ¿qué? De nada más, hermanos. Dice la Escritura que aquel creyente, que el Hijo de Dios y el sabio no tendrá temor de ¿qué?
de malas noticias, dice el salmista. Amén, hermanos. Ahora, nuestra fe tiene que estar centrada en el invisible protector. Vayamos al capítulo 12, por favor, de aquí de Hebreos. Y con esto termino, hermanos. Versículo 12, 1 y 2. Dice la palabra del Señor así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos como con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo, ¿cómo tenemos que correr esa carrera? Versículo 2, leamos juntos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Mis amados hermanos, el Señor Jesucristo sigue en el trono y sigue reinando. De manera, hermanos, que nuestra perspectiva de fe, para que podamos sentirnos cobijados por esa fe en nuestra vida, tiene que ser a través de una oración de fe, tiene que ser una oración viva, ¿sí? Que nos conduzca a la esperanza, hermanos. Y nuestra esperanza está ¿en quién? En Cristo Jesús. Amén, hermanos. Tenemos que mirar y poner nuestra mirada ¿en quién? En Jesucristo, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Amén, hermanos. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar a nuestro Dios en este tiempo. Señor soberano y Padre eterno, Dios de la gloria, de toda bondad y de toda gracia, a ti alabamos, Señor, tu santo nombre. Te agradecemos, Padre, por tu palabra, y te agradecemos, Señor, porque nos has recordado, Señor, que no, Señor, hemos de poner nuestra mirada solamente, Señor, en nuestra sabiduría humana, sino, Padre, de poner, Padre Santo, nuestra mirada en ti. El pueblo de Israel, Señor, fue rebelde, se desanimó. El desaliento y el desánimo generó, Señor, conspiración y queja. Y, Padre, una vez más le diste otra oportunidad, Señor. De manera que, Señor, usaste tu siervo Moisés para hacer esa serpiente de bronce. Pero, Padre, hoy recordamos y reconocemos que así, Señor, como dice tu palabra en Juan, en tu Evangelio, Padre, que así como una serpiente, Señor, fue levantada en el asta, así el Hijo del Hombre sería levantado. Hoy, Señor, podemos entender que no era el asta, que no era la serpiente, Señor, sino tú en Jesucristo, Señor, en quien ponemos, Señor, y debemos de poner nuestra mirada y nuestra fe, como ese autor y consumador de ella misma, Padre soberano. Porque, Padre, en Jesucristo entregaste tu vida por nosotros, y también cambiaste la muerte a una etapa para la vida eterna, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta palabra tuya, que hoy, Señor, nos recuerda, Padre, que nuestra fe tiene que estar bien, Señor, cimentada y centrada, Señor, en tus propósitos divinos, pero sobre todo, Padre, en ti, Señor. Que ahora, Señor, no andemos por vista jamás. Que si alguno de nosotros, Señor, ha fallado en eso y andamos por vista, al acudir al culto, a servirte, Señor, o en las mismas oraciones, Padre Santo, por nuestra propia opinión, que radiques esa manera de pensar y de actuar en nosotros. Y te rogamos, Padre, que nos ayudes a andar por fe, Señor, por favor, como Moisés, Padre soberano. Que no tengamos temor, Señor, por favor. Que, Padre soberano, podamos nosotros mostrar convicción, tomar la decisión, Señor, y caminar, Padre Santo, en tu camino, sostenidos, caminar como viendo al invisible, Señor. Por favor, Padre eterno, rogamos pues que tomes cada corazón y cada necesidad, Señor. Hemos orado por circunstancias difíciles, Señor, pero tú tienes el control, sigues en el trono, Dios, y Padre soberano, estás en control de todas las cosas. Es por eso que hoy, Señor, anima a tu pueblo, te rogamos. Anima a nuestros corazones, aliéntalos, Señor,
a responder en obediencia a tu llamado, amado Padre. Y ahora, Señor, a que en este tiempo que participemos de la mesa, podamos renovar, Señor, nuestra manera de vivir. Vivir ahora de una manera que te agrade, a través de una vida de fe y una vida de obediencia, porque sin fe es imposible agradarte, Señor. Por favor, Padre eterno, que nuestro ser esté completamente centrado, Señor, en ti y en Jesucristo, Padre. Te lo pedimos en ese mismo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.